Bueno, entonces, bienvenidos todos. Quisiera dar la bienvenida también a John y Andrea, que vienen también de Samacayos, estaban recién casados, ¿sí sabían? Vea, la primera que dice que chito, pero no importa, tenía que decirlo. Están recién casados, pueden mirarlos, ellos no les da pena, no hay ningún problema, mírenlos, están tranquilos. Bienvenidos, John y Andreita, qué bendición verlos acá, ya no como novios, sino como cónyuges. Lo reza el contrato civil matrimonial. Entonces, bienvenidos, traen amigos también, veo que traen una familia o una pareja de... ¿Sí? ¿Perdón? Mi hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, bienvenida, bienvenida, yo molestando a John, no siempre hacemos eso, no siempre molestamos. Bienvenidos. ¿Viene su merced con? Bienvenido el esposo y con la niña que es idéntica a su merced en los ojos, es igualita, entonces bienvenidos. Primera vez en una iglesia cristiana, ya más o menos... No, él es cristiano, yo soy católica, pero... Ah, qué bueno, ay, bienvenida. Entonces, ¿cómo le...? Ay, tan hermosa, ¿cuántos años? Vea mi... ¿Cómo te llamas, mamita? ¿Cómo te llamas, princesa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sofía, ok. Sofía, tienes fanaticada, bienvenida. Bienvenida, si el Eterno Dios lo permite. Próximamente tendremos también nuestros maestros acá de la escuela sabática. Entonces, bienvenidos, mi Sandrita también, bienvenida. Todos ustedes sean bienvenidos. Hoy quiero dar, no porque pues obviamente todos somos iguales de importantes delante del Señor, pero sí quiero dar la bienvenida a parte de mi familia. Quisiera que vinieran acá al frente. Andrés es como yo, mi hermano. Él no le gusta exponerse, pero hoy se va a exponer. Andrés, venga. Él es igualito a mí, él es un poco más introvertido que yo. Quiero que vengan acá porque quiero aunque ya ustedes los conocen a ellos, por casi 10 años, Andrés se fue antes, córranse un poquito más para que queden acá en cámara y los conozcan en YouTube también. Andrés, creo que le faltaron 2 semanas para cumplir 10 años en el Amazonas, en Leticia. Magda se fue unos meses después también. Casi 10 años, amados. 10, usted sabe lo que son 10 años. 10 años allí en Leticia, 10 años allí en el Amazonas, en un proceso fuerte, de esos procesos bonitos, ¿no? De esos procesos bonitos en donde el Señor usa los lugares, usa personas, usa los trabajos, ¿cierto? Para también moldear nuestro carácter y hacer cualquier cantidad de cosas buenas, amados, de cosas que buenas, porque todo lo que da el eterno Dios es bueno. ¿Alguien le ha dado el eterno Dios algo malo? ¿Una serpiente, un escorpión? O sea, el eterno Dios todo lo hace bien y todo es bueno, todo lo que recibimos de Él es bueno. Mientras tanto, nosotros acá orando, clamando, Señor, tráelos, ustedes les consta. Cada vez que ellos venían y los despedíamos era la lágrima, el nudo en la garganta, ¿cierto? Y la oración, Señor, conforme a tu misericordia, tráelos. Y bueno, el Señor en su propósito y en su voluntad decidió traerlos nuevamente para Tunja. Ellos regresaron el miércoles aproximadamente a las 10 de la noche, llegaron a Tunja y esperamos en el Señor que no se vuelvan a ir, ¿no? Pero todo es la voluntad del Señor. Entonces queremos como familia también pastoral compartir esa alegría. Siempre han sido personas fieles en la congregación. Se iban hasta el aeropuerto de Leticia a conectarse por Zoom. Se iban hasta allá, era una cuestión fuerte. Siempre enviaban sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, desde el día que se fueron hasta el día de hoy, que ya lo van a hacer presencialmente. No, pero ya ahora presencialmente es distinto. De tal manera que si usted los ve sirviendo posteriormente, no diga estos aparecidos, no, porque ellos han venido con nosotros desde hace tiempo atrás y le damos la gloria al Señor y nos regocijamos que el eterno Dios les haya traído, ¿cierto? Damos la gloria, un aplauso al Señor. Listo, ya.
Bueno, damos la bienvenida al Señor. Quería compartir con la iglesia también esa bendición, porque para nosotros es una bendición, no crean, es una bendición. Amén. Vamos rumbo a dónde, amada congregación. Vamos rumbo a Pentecostés, vamos rumbo a la fiesta de las semanas, vamos rumbo a Shavuot, amados. Y estamos felices porque vamos a hacer conforme al mandamiento. Voy a leerles el mandamiento, ¿cierto? Para que usted entienda por qué hacemos lo que hacemos. Lo primero que usted tiene que entender es por qué hace lo que hace, ¿cierto? Si usted se congrega, ¿por qué se congrega? Amén. ¿Por qué hace lo que hace? Voy a ir a Levítico 23, 15, 16. Levítico 23, 15, 16. Levítico 23, 15, 16. Y voy a leer la versión contextualizada. Dice lo siguiente. Después de lo que nosotros celebramos el domingo anterior, ¿cierto? Las primicias, la resurrección, la primera gavilla, que en hebreo es el Omer Reshit. Después viene esto, dice el eterno Dios, y ustedes contarán 7 días de Shabbat completos. Ah, eso es para judíos. No, señores, eso es para el pueblo del Señor. Y ustedes contarán 7 días de Shabbat completos, desde la mañana del día siguiente al Shabbat, que es cuando llevan el Omer de la ofrenda elevada. Eso nosotros lo vimos el domingo anterior. Así que hasta la mañana siguiente al séptimo Shabbat contarán el día 50, es decir, vienen 7 Shabbat, ¿cierto? 7 sábados, pues, ¿no? Pero obviamente Shabbat no significa sábado, significa cesación, lo digo para efectos ya del calendario gregoriano. Este es el Shabbat número 1. De hoy en 8 días viene el Shabbat número 2. De hoy en 15 viene el Shabbat número 3. Después viene, y después, listo. Tenemos los 7 completos. Y al día siguiente, que es el primer día de la semana, de acuerdo al calendario bíblico, vendría siendo ¿qué día? 50. El día 50. Ese día 50 vamos a estar congregados acá y vamos a decir día 50, porque ese día 50 nosotros vamos a estar celebrando la preciosísima fiesta de Shavuot o Pentecostés. Amén, de Pentecostés. ¿Listos? Ahora, vamos siempre a estar meditando en uno de los pilares fundamentales del conocimiento del Señor. Y lo vamos a comenzar a hacer durante estos próximos Shabbat. ¿Listo? Entonces, para ello, si usted desea, acompáñeme al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Amén. Está el rey David. ¿Recuerdan al rey David? Está preparando al pueblo para la construcción del templo. El mismo rey David dice, yo mismo tomé de mi tesoro personal, de mi segulá, de mi tesoro personal para la construcción. Y fíjese lo que dice el versículo 10. No me voy a demorar mucho en esto. ¿Por qué razón? Porque tenemos un tema pendiente que iniciamos el domingo pasado y lo vamos a terminar sí o sí hoy. Y nos va a dar la apertura para el tema que vamos a trabajar en estas próximas 7 semanas. Amén. Versículo 10, voy a leerlo versión contextualizada. Versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Se alegró cuánto? Mucho, mucho, mucho. Y bendijo a Yahvé delante de toda la congregación y dijo, bendito seas tú, oh Yahvé, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta ¿dónde? Y hasta el siglo. Tuya es, oh Yahvé, la grandeza. Y la palabra hebrea para grandeza es la palabra Gedulá. Grábense esas palabras, Gedulá. Y el poder, la palabra hebrea para poder es Geburá, Geburá. El esplendor, y la palabra para esplendor o gloria es Tiferet. ¿Listo? La victoria o la perpetuidad. Y la palabra hebrea es Netzach. ¿Y eso qué es? Tranquilos. No lo vamos a ver a profundidad porque vamos a trabajar otro tema. Pero también dice, y la autoridad. La palabra para autoridad es Od, H-O-D, Od. ¿Listo?
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Tuyas. Tuyo, oh Yahvé, es la exaltación. La palabra hebrea es nasá, porque tu reino, Malhut, está sobre toda cabeza. Entonces, Gedulá, Geburá, Tiferet, Netzach, Od, Nasá, Malhut, grandeza, esplendor, perpetuidad, autoridad, elevación y reino, digamos que son 7 pilares del conocimiento del eterno Dios. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Vamos a leer un salmo que tenga que ver con cada uno de ellos, amén. No los vamos a explicar porque yo les dije que vamos a explicar otro tema que me parece supremamente importante. Pero como hoy es el día 1, el Shabbat número 1, le pido por favor que me acompañe al Salmo 145. Salmo 145. Antes de continuar con el mensaje que veníamos de la semana pasada. Salmo 145, versículo 1, dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahvé, aquí está la palabra Gedulá, grande es Yahvé. ¿Usted se acuerda que nosotros la última canción la cantamos? Había esta palabrita, esta palabra. Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué es inescrutable? ¿Qué es algo escrutable, que tiene escrutinio, que se puede contar, se puede entender fácilmente, ¿no? Se puede, ¿cierto? Como el escrutinio de cuando hay votaciones, ¿cierto? Pero la grandeza del eterno Dios es inescrutable. Él es en extremo fuerte, amén. Y la meditación en este momento es, amada congregación, sé que muchas veces se nos levantan cosas que no queremos que se nos levanten, o no. Muchas veces, sobre todo en el tema familiar. El tema familiar es tan complejo a veces, el tema familiar es, yo creo que la parte neurálgica de todos nosotros es la familia, ¿cierto? La familia, la salud y las finanzas. Yo creo que son 3 cosas en donde a veces, de verdad que perdónenme la expresión y perdónenme que lo diga de esa manera, se nos mide un poquito el aceite, ¿cierto? Lo que tiene que ver con familia, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con finanzas. Pero la grandeza del Señor es inescrutable y Él está al control de todo, amén. Él es en extremo grande y en extremo poderoso, y Él se hace cargo de sus hijos, amén. Él sí se hace cargo de sus hijos. Él no es un mal padre. Nosotros a veces lo somos, pero Él no es un mal padre, amén. ¿Amén? Entonces, vamos rumbo a Pentecostés. De tal manera que en estas 7 semanas vamos a tocar algo, si el Señor lo permite, que tiene que ver con el Espíritu de santidad, con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Santo. Amén. Y lo vamos a hacer de la manera bíblica. Lo vamos a hacer con base en las Escrituras, no con base en mitos. Ahorita vamos a ver un poquito de los mitos, pero no lo vamos a hacer con base en los mitos. No lo vamos a hacer con base en lo que es que me lo enseñaron así y yo lo aprendí así y entonces yo lo voy a seguir enseñando así. No. Si usted quiere saber, amada congregación, cómo actúa una persona llena del Espíritu Santo, tiene que mirar el ejemplo del Mesías en los evangelios y tiene que mirar el ejemplo de los apóstoles en las cartas. Así es como opera el Espíritu Santo en una persona, así, de esa manera. Más allá de eso, tenga cuidado porque es misticismo. Y más allá de eso, puede incluso rayar en el esoterismo. Incluso puede rayar en el espiritismo. Claro. Entonces, le voy a hacer una promesa a usted, y es que todo lo que veamos, ay, me quitaron la Biblia que yo siempre señalaba, que nunca usaba, pero solo señalaba porque nunca la usaba, porque todo está acá. No, tranquila, mi Paulita, no se afán. Todo lo que vayamos a ver, lo vamos a ver conforme a las Escrituras. Amén. Ahora sí,
vamos a retomar lo que nosotros estábamos viendo hace 8 días. Permítame usted hacerle un resumen porque sé que hay personas que no lo vieron, ¿listo? Porque no subimos ese mensaje a YouTube y hay personas que están acá que no estuvieron el domingo anterior cuando estuvimos de celebración. Entonces, por eso me voy a permitir hacer este pequeño resumen, ¿listo? Yo espero que usted también me entienda y me comprenda, aunque yo sé que siempre que hago esos resúmenes usted también va repasando, ¿listo? Porque a veces se nos olvidan las cosas. Entonces estábamos diciendo lo siguiente, el apóstol Pablo nos enseñó un principio grandísimo, y es que el Mesías murió, fue sepultado y resucitó ¿conforme a qué? Conforme a los mitos y las tradiciones humanas, conforme a las creencias de los hombres. No, dice el apóstol Pablo que el Mesías murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es algo. Acá, señoras y señores, hay una batalla campal, una batalla terrible entre las cosas que nos enseñaron por tradición y la palabra real, la palabra del eterno Dios, la palabra verdadera. Y mi oración en este tiempo ha sido que el Espíritu del Señor sea el que nos guíe. Que el Espíritu del Señor sea el que nos guíe para que usted pueda entender realmente cómo opera Él en la vida de cada uno. ¿Listo? Por ejemplo, uno de los mitos que se tiene, y eso lo hablábamos nosotros la semana pasada, es que el Señor resucitó el primer día de la semana, que lo creemos porque lo hablamos la semana pasada. Pero uno de los grandes mitos es que el Señor resucitó el domingo, ¿cierto? Para cambiar el Shabbat al domingo. Eso es un mito. De Génesis a Apocalipsis usted no va a encontrar absolutamente nada que nos hable de eso. De hecho, el Señor resucitó el primer día de la semana, pues que se le puso de nombre domingo. Resucitó el primer día de la semana, ¿por qué razón? Para cumplir al pie de la letra cada una de las fiestas que nosotros estamos celebrando. ¿Listo? Ahora, parte de lo que nosotros hablábamos en ese momento era lo siguiente. Hay una serie de mitos y leyendas y de fábulas, amada congregación, respecto a dónde fue el Mesías cuando murió. Y ahí fue donde nosotros quedamos. ¿Recuerda usted? Que unos dicen, Jesús fue al infierno cuando murió. Otros dicen, Jesús fue a rescatar a Judas. Otros dicen, Jesús fue a presumir. Yo vencí, les gané. Vamos a ver, ¿realmente creemos que nuestro Señor hace eso? No. Pero hay otros también que dicen que fue al infierno a arrebatarle las llaves a Satanás. Vamos a ir a la evidencia bíblica. Evidencia bíblica. Vamos a hablar con base en la evidencia bíblica, con base en la evidencia bíblica. Y habíamos dicho que a dónde fue el Mesías cuando tiene calor, ¿cierto? Está haciendo bastante calor, sí. ¿A dónde fue el Mesías cuando murió? Lucas 23, 43 no lo dice. Amén, te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Pregunta, los que mueren en el Mesías, ¿para dónde van? ¿Y qué es morir en el Mesías? ¿Y qué más? Creer y obedecer. Creer en Él como el Mesías, pero también obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Es que nosotros tenemos una cantidad de cosas que heredamos, ¿cierto? Porque a veces la gente dice, no, hizo la oración de fe y se murió y ya se va para el paraíso. ¿En serio? ¿En serio? Si las cosas funcionaran así de esa manera, cuando yo era joven hace muchos años, la primera vez que fue a una iglesia cristiana acá en Tunja, yo le he contado a usted la historia. Yo era una adolescente pelietas, y en la casa era una cosa impresionante. Ay, ¿yo por qué? Ay, dígale a Andrés. Ay, oye, mis hermanas no habían nacido. ¿Era así o no era así? Yo, acá tengo, 3 porque usted creo que todavía no existía. 3 testigos, ¿no? Ay, dígale a Andrés. Ay, ¿yo por qué? Y fui a la primera reunión de una iglesia de jóvenes que no voy a decir el nombre. Yo sabía cómo estaba, yo sabía cómo andaba. Y al final todos hicimos la oración de fe. Y la persona que estaba guiando dijo, ahora si se mueren van para el cielo. Y yo, claro, porque uno sabe cómo está. O sea, uno sabe cómo viene. O sea, uno acá está bien. Pero uno sabe con lo que entra. Yo sé cómo me comportaba en la casa. Yo sé.
Yo le dije, o sea que si me paso acá, paso la carretera, me estripa un bus, me voy para el cielo, le dije. Me dijo, sí. He tenido algo y es que casi pocas veces muy pocas veces he comido mucho cuento, pocas veces. Y yo dije, no puede ser esto posible. Hay todo un recorrido que se llama arrepentimiento, pero eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Entonces, el paraíso, amados, es el lugar en donde moran las almas, donde están durmiendo las almas cuando mueren. ¿Pero cuáles almas? Las que mueren en el Mesías, ¿cierto? Por este lado tenemos el paraíso, el lugar de esperanza de todo creyente. ¿Cuántos desean ir al paraíso? Ay, Señor. Pero por otro lado, tenemos el Sheol en hebreo, el Hades en griego, o mejor conocido, ¿sí se dice mejor conocido o más conocido? Más conocido como el lugar de tormento. ¿A dónde van quiénes? Los que le han hecho así al Señor. ¿A cuánto les gusta? Venga, le digo, ¿a usted no le da mal genio que esté hablando con alguien y le haga esto? No le da mal, no le. A mí, ayer le decía a mi mamá, me molesta porque se me saltó un poquito el enojo. Me molesta llegar a un lugar y decir buenas tardes y que nadie conteste. Entonces yo antes era ofensiva. Llegaba y buenas tardes y nadie me contestaba y volteaba a mi mamá, buenas tardes, mami, ¿qué más? Claro, y la gente quedó ardida. Eso no se hace, eso es ser grosero, no lo haga. Pero allá van, al Sheol van las almas que... A usted no le gusta que le den la espalda mientras hablo, y creemos que el Señor nos pasa todo, ¿verdad? Es que ese es el problema, que creemos que el Señor sí nos pasa todo a nosotros. ¿Usted puede respirar? Decía un amigo, respire y exhale. ¿Puede respirar? El tiempo para venir al Señor es ahoritica, es ahora, mientras usted pueda hacer, ya después no. Y decíamos que ¿qué es el paraíso? Segunda a Corintios 12:3. Permítame leerle unos versículos. Está hablando el apóstol Pablo. Recuerde que estoy haciendo un resumen. ¿Está bien para los que estuvieron el domingo pasado que haga el resumen? Sí, o me lo salto todo, ¿cierto? Por amor a los demás. Segunda Corintios 12:3 dice, hablando de una visión que tuvo el apóstol Pablo, está hablando él mismo y dice, y conozco al tal hombre, hablando de él, ¿recuerdan? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. ¿A dónde fue arrebatado? ¿Al Sheol? Al paraíso, donde oyó palabras como inefables, es decir, el texto dice, oyó declaraciones inexplicables. No puede describir el apóstol Pablo y dice que no le es dado al hombre expresar. O sea, el apóstol Pablo fue llevado al paraíso, no lo estoy diciendo yo. Yo espero que usted esté cotejando con la Biblia, yo espero de verdad que usted esté cotejando. Y dice que subió allá y él no puede hablar, fue tan magnífico, fue tan grande, fue tan hermoso que él no tuvo palabras para expresarlo. ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Cuántos quieren estar allá? Yo deseo tanto estar allá. Claro, deseamos estar allá, ¿cierto? Y entendíamos algo, y es que siendo el apóstol Pablo un hombre lleno del Espíritu del Señor, ¿o cuántos dudan que el apóstol Pablo haya sido un hombre lleno del Espíritu del Señor? Fiel testigo del Mesías. No pudo describir lo que vio en el paraíso. ¿Por qué razón, por Dios santo, por qué razón muchos se levantan hoy en día a decir que el Señor los llevó al cielo y los llevó al infierno y le hacen a uno una descripción detallada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que eso ni siquiera, bueno, vaya y venga, porque hay gente que dice que vio hasta ovnis. Hay gente que lo dice.
Hay una que se comunica y habla en lenguas, comunicándose con Omni, ¿no la ha visto? Mafe se llama, creo. No voy a profundizar, ¿no? Y habla en un lenguaje, ¿cómo se llama eso? ¿En lenguas? ¿No? Entonces, que venga alguien a decir que vio a un antepasado tomando tinto y que murió hace 20 años, bueno, siempre va a haber alguien así, pero que la gente le crea, he ahí el problema, porque la gente cree más al mito que a lo que dice la Escritura, ¿ve? Poníamos el ejemplo de esos jóvenes hace como 30 años que circuló ese cassette, los 7 muchachos que se fueron al infierno, ¿no? ¿Usted no lo escuchó, Sandrita? No lo escuche, no, hágase un favor y no lo escuche, ¿no? Y entonces hay mucha gente, yo no entiendo, es que realmente no entiendo, es que ese no es el llamado a predicar en este tiempo, sino al arrepentimiento para regresar a la palabra, amados, es que es eso. Es que es el arrepentimiento. Este no es un tiempo para predicar hágase millonario, este no es un tiempo para predicar vas a ser el empresario más famoso de Colombia, de Samacá, de Tuna, de Uicatá, de Tuta, de donde sea. Este no es el tiempo para enseñarle a la gente cómo llenarse de plata, porque y si no me lleno entonces, a mí eso no me importa. ¿A cuánto les importa llenarse de plata? Y hacer así, vea, ¡fum! Para lo alto, ¿no? Votar para lo alto. Ese no es el llamado. El llamado no es decir, yo vi en el cielo a mí y estaba mi bisabuela con mi... No, ese no es el llamado. A ver, perdónenme, usted puede decir lo que sea, por supuesto, pero ¿será que les creemos? ¿Ala? Dice una amiga, piensen. O sea, el evangelio me hace pensar a mí, amados. El eterno Dios me diseñó con esto, con raciocinio. A mí me dijeron, las cosas de Dios no se piensan, entonces no pensamos, somos zombies. Obviamente, yo no voy a contradecir lo que diga la Escritura, pero pensemos un poquito, amados, ¿no? Y ellos veían a John Lennon en el infierno, ¿recuerda? Otros ven a Vicente Fernández. Dijeron, yo vi a uno que dice que vio a Vicente, yo vi a uno no, escuché a uno que dijo que había visto a Vicente Fernández, hay otro que ya vio a Diomedes. Cambié de género, conste que fui inclusiva con los géneros musicales, ¿no? La pregunta es, ¿les vamos en serio? Ok, que digan, porque es que se van a levantar a decir, ok. Hay otros todavía que son capaces de decir, yo vi a mi papá ya sufriendo. Por Dios, y la gente les cree. Y la gente les cree, les cree. Conocí a una persona que decía, yo estoy segura que mi papá se condenó. Yo decía, Padre amado, Señor, ¿qué es esto? Pues usted es la juez, comenzando porque qué cosa tan horrible. O sea, ¿qué tal flamante hija, no? Flamante hija, que al Señor no guarde. Entonces dice, lo que vi en el paraíso no lo puedo expresar. Hoy se hace una descripción clara. Por eso el eterno Dios le dice al pueblo, a través de Isaías 28, a través de Isaías 5:28, cuando vengan a hablarles y cuando se levanten esos profetas a hablar cosas, porque es la cuestión de los profetas, hoy pululan los profetas, qué cosa impresionante, pero cuando se levanten esas personas a decirle algo a usted, dice, a la Torá y al testimonio, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Todo lo que usted escucha acá, compruébelo con la palabra, evidencia bíblica. Desde hace cuántos años vengo diciéndoles, evidencia bíblica. Como abogados, amigo mío, siempre nos piden a nosotros evidencias. No se nos cae un proceso si no presentamos evidencias. Claro, lo mismo acá. Por favor, acá no se trata de, es que yo soy judío, es que yo soy evangélico, es que yo soy católico, es que yo soy musulmán. No, se trata de que todos somos un pueblo en el Señor, si es que andamos conforme a su palabra y conforme a sus mandamientos. Amén. ¿Qué es el paraíso? Es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Ahora, quiero adelantar un poquito. Contrario a esto, está el Sheol. ¿Y qué es el Sheol? ¿Cuántos quieren ir allá? Ay, me alegra que estén pendientes. Es que el domingo me hicieron una a ustedes, yo no sé si se acuerdan. El Sheol, el lugar de tormento. Y dijimos, realmente el Señor se fue hasta el Sheol
hasta el lugar de tormento a predicarle a Judas? La oportunidad de Judas, ¿en dónde fue? En este extremo tenemos a Yehudá, a Judas Iscariote, a Judas. Negoció con el Mesías, ¿ok? En este extremo tenemos a Pedro. Negó a su Mesías 3 veces, ¿ok? ¿Pecaron los dos, sí o no? No me vaya a contestar la siguiente pregunta, contéstela en su corazón. ¿Han pecado contra el Señor ustedes? Bueno, ya me contestó. Ya me contestó. Ok, ¿cuál fue la diferencia? Judas no se arrepintió, prefirió el suicidio. El suicidio. Si se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese hecho Yeshua? Pero lo vendió. Pero el Señor no desprecia un corazón arrepentido. Creo que me estoy saliendo de foco, qué pena, Bol. Si se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese pasado? ¿A dónde hubiese ido? ¿Al paraíso o al Sheol? Al paraíso, ok. Si usted peca y no se arrepiente, ¿para dónde va? Ok, ese es el problema. Pero ¿por qué tanto arrepiéntase? ¿Por qué tanto? Porque necesitamos ir al paraíso, no al Sheol, amados. Es que yo... Por otro lado está Pedro. 3 veces niega a Yeshua. Nosotros también lo hemos hecho. Con nuestros malos testimonios, cuando quebrantamos los mandamientos, estamos diciendo, acá cantamos, nuestro rey. ¿En serio? Y al negar a Yeshua, si yo no me arrepiento, ¿a dónde voy? Al Sheol. Entonces, ¿Judas tuvo la oportunidad de ser salvo mientras estaba vivo? Conteste usted al unísono. 1, 2, 3. Sí. Perfecto. Porque la oportunidad es ahora. Ahora sí, mientras usted respira, usted tiene la oportunidad, amado, de arrepentirse. Mientras usted respira. Mientras usted respira. Pero cuando una persona ya murió, no hay oportunidad, no hay. Los demás son dogmas de hombres, amados. Y fuimos en ese momento, ¿recuerda usted que fuimos a ver la narración que hace el Mesías del rico y Lázaro? Acompáñeme, solo voy a leer 3 versículos, Lucas 16. En el Sheol, amados, cuando yo no iba a decir estemos, imagínense usted, cuando las almas estén en el lugar de tormento, no va a haber salvación, amados. No, ahora, yo sé que usted vino para recibir una palabra una palabra de consuelo, una palabra, pero esto no le parece consuelo saber que mientras estemos vivos hay oportunidad para ir al paraíso. A mí me parece que eso es lo máximo. Mañana cuando usted abra los ojos, usted no puede decir, jamás podrá decir, es que no tengo esperanza. Porque mañana cuando usted abra los ojos, puede que no tenga el dinero que quiere, puede que todavía no tenga el trabajo que usted está necesitando, puede que todavía no tenga muchas cosas, pero usted sí va a tener una certeza, amados. Y es que si en ese momento el Señor lo llega a llamar, ¿usted para dónde va? Para el paraíso. ¿No le parece eso una preciosa esperanza? Cuando nosotros vimos el domingo anterior, continuamos un poquito con el resumen y ya van, sí, es bueno, continuamos con el resumen, ¿ok? Ok. Cuando nosotros vimos en Lucas 16 la narración que hace Yeshua del rico y Lázaro, el Señor Yeshua del rico y Lázaro, hablamos de 2 dolores, 2 tormentos que tenía el rico. 2 tormentos, ¿se acuerdan? 2 cosas que le estaban atormentando el alma, 2 cosas. Número 1, de acuerdo al relato del Señor, porque el que está hablando acá es el Señor Jesús, es el Señor Yeshua. Yo le pido por favor que usted corrobore que es el Mesías mismo el que está hablando. Amén. Yo no le estoy acá como un cubo rugby aquí acomodándole los textos, no lo estoy haciendo. Ahí lo dice claramente la Biblia. 2 dolores, 2 tormentos tenía este hombre allí en el Sheol, porque él sí estaba en el Sheol. Él no estaba en el paraíso, él estaba en el lugar de tormento. Número 1, padre Abraham.
Dile a Lázaro, que era un hombre que tenía una condición de lepra mientras vivió. Los perritos lamían las llagas de él. Y rogaba para que el otro le pasara un pan y él tenía que comer de las sobras que caían de la mesa. Pero él sí se fue al paraíso. Qué engaño tan grande nos presenta el mundo, de verdad. Y yo veo, y me duele ver a la iglesia tan engañada que piensa que todo se trata de... La iglesia hoy en día, yo no voy a hablar del mundo porque ¿para qué? Pero la iglesia hoy en día quiere la vida del rico. El placer del rico. ¿No? Porque hay predicadores irresponsables que les han dicho, si tú no tienes prosperidad y no tienes dinero, entonces ¿en dónde está la bendición de Dios? Irresponsables. Que tomaron la Biblia y la volvieron plata. No me diga que eso no es ser irresponsable, eso no es. Por eso es que afuera hablan de los cristianos. Es que esos pastores. Por eso es que afuera lo dicen, amados. Ya me acordé. Ve y dile a Lázaro que moje su dedo. ¿Se acuerdan? Que moje su dedo en agua. Y me refresque la lengua. No aguanto este tormento, no aguanto. Dile a Lázaro, la última imagen que tuvo el rico fue de un hombre llagado y leproso. Ahí sí ya no le dio asco. Ahí sí ya no le dio asco, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Preocupados más por este mundo, pero ya en la eternidad todo es diferente. Si le hace, mire, no se preocupe si le hacen el feo los que tienen, porque usted probablemente está esforzándose en tener. No se preocupe. Preocúpese por ser acepto y agradable al Padre. Y la forma en la que usted es acepto y agradable al Padre es a través de la sangre del Mesías y de la obediencia a los mandamientos, amados. Lo demás, ¿sabe qué? Lo demás, amén, viene por añadidura. Y si hay insulto, porque tal vez otros tienen más que uno, decía alguien hace tiempos, Jimena, que le resbale. Le resbale. Pero que a mí me resbalaba era como para arriba, hacia la cabeza, porque me da una cólera. Pero entonces ahora ya me está resbalando, es como para abajo, sí, eso es procesos que llaman, madurez que llaman. Y el segundo tormento, ahora sí, Elizabeth, el segundo tormento, ¿cuál fue? Porque cuenta la narración que Abraham le dice, no, acá hay una cima muy grande, los que están allá no pueden pasar para acá y viceversa. Y viene entonces el segundo tormento de este hombre rico, el segundo tormento, y fue sus seres amados, sus seres amados, sus seres amados. Él no quería que sus seres amados fuesen a ese mismo lugar de tormento. Mire lo que dice Lucas 16:27, no vamos a leer toda la narración, solo estos textos. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Si ven preocupación por la familia. ¿Cuántos se preocupan por la salvación de su familia? En serio, como dicen acá en Boyacá, a la parte seria. De verdad, ¿cuántos se preocupan por la salvación de su casa? Porque al parecer no, cuando está en vida poco. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Dónde voy? 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Y ahora sí Lázaro, ¿no? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjese cómo sí va a haber conciencia ya en el lugar de tormento. En el paraíso, quienes han muerto están esperando la resurrección para vida eterna. Pero acá sí hay conciencia, acá sí hay tormento. Y debe ser terrible, amados, y lo hablábamos el domingo, debe ser terrible estar en ese lugar de tormento pensando en mi hijo, que no venga acá mi hijo. Por favor, que mi padre no venga acá. Por favor, que mi esposo no venga acá. Y si observamos la línea narrativa que lleva el Mesías, nosotros podemos inferir que este hombre rico jamás en su vida se preocupó por su familia. Jamás. Se dedicó fue a hacer plata, a hacer riqueza y a hacer buen nombre. Pero en el Sheol, amados, en el lugar de tormento sí le dio por preocuparse por los suyos. ¿Por qué esperar hasta el lugar de tormento, amados? ¿Por qué esperar hasta allá para tener buenas relaciones familiares incluso? ¿Por qué? No es regaño, no es regaño, no es regaño. Los veo con cara de, uy, está bien. Con tristeza decíamos, vemos padres hoy, padres y madres que no. Mi hijo vuela como un ave libre.
libre. Mire, si usted tiene la posibilidad económica para darle el mejor estudio a sus hijos, hágalo, qué bendición. Pero dele también la oportunidad de salvación, no se la niegue dejándole hacer lo que se le pega a la bendita buena voluntad. ¿Cuántos quieren que sus hijos estén en el Sheol? ¿Cuántos? Yo creo que ninguno, hasta la pregunta. Alguien puede levantarse y decir, no me ofenda con esa pregunta, porque yo estoy en mis 5 sentidos y no me gustaría que mi hijo estuviera allá. ¿Qué tal que esa persona como padre, como madre, estuviera allá en el lugar en el Sheol, en el lugar de tormento, y dijera, mi hijo, mi hija, por favor, mi hija, envía a alguien allá, envía a alguien allá que les hable, alguien de Tuna, de Samacá, de Tuta, que vaya y les hable, y que les diga que toda la permisividad que yo le mostré, eso es malo, que vaya y los reeduque, que les diga que yo cometí el error de dejarles hacer todo. Pero hay vida, ¿cierto? Estamos vivos. Esa es la esperanza que tenemos. Démosle gracias al Señor porque tenemos todavía esa esperanza. ¿Para qué esperar a estar en el lugar de tormento, amados? ¿Para qué? ¿Para qué esperar que el mundo se le venga encima? ¿Para qué? ¿Por qué no buscar a Dios desde ahora? ¿Por qué no arrepentirnos desde ahora y decir, Señor, hay cosas de la Biblia que no entiendo, pero la abrazo porque quiero ir al paraíso? ¿Queremos ir al paraíso o no? Estamos en un tiempo en donde estamos orando por nuestras familias. Necesitamos orar por nuestras familias, amados. Entonces la oportunidad es cuando, ahora, hay esas frases de cajón que comparten en las redes sociales y que a la gente le encanta, ¿no? Le pone corazoncitos y así, les hace así. Cuando todo falle, busca a Dios. Como por qué cuando todo falle, ¿no? La última ratio, dicen los penalistas. El último recurso sea Dios, ¿no? ¿Por qué? Y la gente, ¡ay, qué hermoso! Ay, qué hermosa reflexión, cuando todo falle, busca a Dios. ¿Por qué cuando todo falla? ¿Por qué? ¿No? Cuando seas un paciente terminal, busca al médico. ¿Ya para qué? ¿Para qué, perdón? ¿Ya con para qué? ¿Cierto? Y perdón, lo digo con mucho respeto, cuando tengas esa enfermedad terminal avanzada, busca al médico. ¿Por qué no antes? Es lo mismo, cuando todo falle, busca a Dios. Y todavía la gente dice, ay, qué hermosa reflexión. Nunca me habían dicho algo tan hermoso. ¿Por qué esperar hasta el final, Ala? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿El tiempo es cuándo? Ahora. ¿El tiempo es? Ahora. Entonces miren lo que el Mesías enseña en esa parábola. ¿Quién va a ir a predicar al Sheol? Después dice, no, mira, si envía a los que yo sé que si ven a Lázaro ellos se van a arrepentir. Y el Señor dice, Abraham les dice a Moisés, que representa a la Torá, y a los profetas tienen, óiganlos. No, pero si va alguien de los muertos, imagínense, si va alguien de los muertos, ahí sí se van a arrepentir. Ni porque se levanten de los muertos, que fue realmente lo que pasó, porque el Mesías se levantó de los muertos. 40 días estuvo predicando, después de que se levantó de los muertos, ¿no? Él se levantó de los muertos, ¿usted va a hablarles del Mesías? ¿Y qué? No, gracias. Ahora usted entiende por qué la intensidad de uno para que la gente se congregue, para que la gente aprenda la palabra. No es por ganar adeptos, no es lo de menos. No es porque llenen la plaza, no, es lo de menos, no. Es porque queremos que todos podamos estar en el paraíso, ¿sí o no? ¿Usted quiere estar en el paraíso? Yo quiero también. Entonces él no fue al Sheol a salvar a Judas. No fue. No, él fue a todos los que murieron en el Antiguo Testamento, permítame decirlo, fue a predicar, o sea, fue a hacer una campaña evangelística en el infierno para salvarlos a todos. Tampoco fue así. Entonces lo que se hace es una mala interpretación del pasaje de Pedro capítulo 3, que quiero por favor que usted vaya para allá. Primera de Pedro capítulo 3. Ahora quiero mostrarle esto y nos vamos, ¿listo? ¿Por qué razón? Porque cuando veamos esto, me va a dar, si el Eterno Dios lo permite, la apertura para de hoy en 8 días comenzar a tocar el tema del Espíritu del Mesías. ¿Ok? Y yo le pido por favor que usted pueda venir, que pueda venir también. Versículo 13.
1-3. 1-3. Yo creo que ya es un hábito. Sí, es hábito, es hábito. 13. 1-3. No, siempre el Shabbat no está completo si alguien no me dice 3 o 13. 13. Primero de Pedro 3, 13. 1, 3. Y dice la escritura, dice el apóstol Pedro: ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Seguir el bien es que habla, ay por Dios, caminar conforme a los mandamientos, discúlpenme usted, ¿cierto? Porque su palabra es, su Torah, sus mandamientos son malos o buenos. ¿Está seguro? Sí, perfecto. ¿Usted no ha escuchado y no ha visto que la gente dice que la Torah, que la ley de Dios es esclavitud y es maldición? Ustedes, imagínense ustedes por un minuto a un Dios que los saca de la esclavitud de Egipto, los hace libres con brazo extendido, de la esclavitud de Egipto, y los lleva al Sinai, para darles una Torá que los esclavice. ¿Qué Dios estamos mostrándole a la gente? ¿Qué Dios les estamos mostrando? De verdad que no tiene sentido. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, su justicia, la justicia de todo Estado mana de su constitución, ¿no? La justicia del eterno Dios, ¿cuál es? La constitución del reino de Dios, que es la Torá. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, entristezcanse y no vuelvan y renieguen del Señor. No, dice, bienaventurados son. Por tanto, no se asusten por el temor de ellos, ni se perturben, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Y estén, mire esto, y estén siempre preparados para presentar ¿qué? Pablo, si usted se da cuenta, Pablo usa y emplea vocabulario muy jurídico, porque la Biblia es supremamente jurídica. Pablo está presentándonos un proceso, el interior de un proceso. Y si usted tiene que estar preparado para presentar defensa, ¿cómo? Orgulloso y a las patadas y porque, no, con mansedumbre. ¿Cómo? Dígalo. Con mansedumbre. ¿No? Y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué esperanza hay en usted? Paraíso o Sheol, ¿cuál es su esperanza? Paraíso, en el Mesías. Yo no creo que alguien sea tan... Una vez, hace muchos años, había la directora de teatro, cuestión de teatro de Colombia, argentina ella, Fanny Mickey se llamaba. La entrevistaron, creo que fue Pirri, si no estoy mal, y hablaron acerca de este tema. Y ella dice, ¿yo para qué me voy a querer ir al cielo? ¡Qué aburrimiento! Yo me voy para el infierno porque allá es donde hay fiesta y nadie se aburre. Después se murió, obvio. Yo no la voy a lanzar al Sheol de una porque yo no sé si esta mujer se arrepintió. Era judía, atea. Pero judía atea, Mickey, de por allá, son lados. Y ahí es donde uno dice, ala, a estas alturas, ella sabrá si está haciendo fiestas o si realmente está esperando la resurrección en el Señor. ¿Usted qué cree, Jimena? Yo no tengo la más remota idea, yo no voy a ponerme en el papel de juez acá a decir cosas que no son. No, yo no puedo hacer eso. ¿Cuál es su esperanza? Ok. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, porque eso lo hacen, sean avergonzados los que los que calumnian su buena conducta en el Mesías. Porque mejor es, versículo 17, disfrútese este versículo 17,
porque mejor es que padezcan haciendo el bien. ¿A cuánto les gusta padecer? Ok, el Señor no dice que no lo vamos a hacer, pero hay gente que dice, no, si tú eres hijo de Dios, no, tú vas a levitar ahora porque estás en dimensiones de reino. No, eso es falso. Porque es mejor que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es mejor, padecer haciendo el bien si Dios lo quiere o padecer haciendo el mal? Padecer haciendo el bien, ¿no? Ay, esta se robó allá en la iglesia esa plata. A ver, pruébemelo, porque por lo menos ya hay que 2 delitos. Injuria, calumnia que van unidos. Y otro, si me den un falsa denuncia. Pruébemelo. Pero yo qué hago, si a mí me llegan a acusar de eso, yo qué hago. Tranquila, porque tranquila. Sigo ministrando al Señor. Pero si yo lo hice, si yo realmente lo hice, si yo fuese una mujer casada, estuviese en el ministerio enseñando y me acusaran de adúltera, si yo no, obviamente me va a dar duro, porque a ver, respetémonos un poco, obviamente, pero pues realmente no creo que alguien crea, pues creo que Dios no lo conoce, como también que no creo que la gente crea, pero si realmente yo lo hubiese hecho, ¿no creen que yo ya no dormiría tranquila? Lo primero que diría fue, me pescaron. Dios me guarde, mi conciencia está transparente delante del Señor. Y tengo 2 opciones, o arrepentirme, apartarme y arrepentirme, o seguir en las mismas diciendo es que todos fallamos, David falló, bla, 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 porque también ha pasado. Pero dice Pedro, porque es mejor que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Es cuestión ya de conciencia, versículo 18, versículo 18. Porque también el Mesías padeció ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Por los pecados. ¿Qué es pecado de acuerdo a 1 Juan 3:4? Violación de la ley. De acuerdo. Entonces, el Mesías padeció por todas las veces que nosotros violamos la ley. El justo, ¿quién es el justo? El Mesías. Por los injustos, ¿quiénes somos los injustos? Nosotros. Pregunta, ¿el justo para dónde va? Para el paraíso. Okay. ¿Y el injusto para dónde va? Ok, ¿cuántos justos hay acá? Amén. Eso es. El justo por los injustos para llevarnos ¿a quién? A Dios. Siendo a la verdad, y acá viene el problema no, la interpretación errada, siendo a la verdad muerto, ¿cómo? En la carne. Creemos que el Mesías murió en la carne, lo creemos, bendito sea su nombre, pero vivificado en espíritu. Ok, acá tenemos sí o sí que hacer un alto en el camino para poder entender los 2 versículos que siguen y podernos ir a casa. ¿Cómo así que vivificado en el espíritu? ¿En cuál espíritu? ¿Por qué no pedimos evidencia bíblica? ¿No le parece que este es un buen momento para que la Biblia nos responda? No vaya a perder la página. Y vaya a Romanos 11. No, mentiras, perdóneme. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y esto nos va a dar la apertura para las semanas que siguen hasta llegar a Shavuot. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en ustedes, ok, ya vamos entendiendo, el que levantó de los muertos a Yeshua, ¿qué hará? Vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Amén. Entonces, Pedro está diciendo, el Mesías murió en la carne, Pedro, volvamos a Pedro, pero fue vivificado en espíritu. ¿En cuál espíritu? Ok, listo. Ahora vamos a comenzar a desentrañar los 2 versículos siguientes, ¿ok? No pierda de vista que fue vivificado en espíritu.
en el espíritu, por favor, sí, le pido ese favor, le pido, le suplico, le ruego ese favor, para poder engranar todo y para que todo cobre sentido y de una vez quitar ese mito que nos metieron en la cabeza. En el cual, ¿qué? ¿En qué? En el cual, dice Pedro, ¿en el cual qué? ¿De qué venimos hablando? En el espíritu, en ese mismo espíritu que le vivificó, en el cual, ¿ok? Había estado predicando, bueno, ahí dice también fue, pero ahí la traducción correcta es, había estado predicando a los espíritus encarcelados. No dijo que no vio el infierno, ¿fue en dónde? En el espíritu. Recuerde que estamos hablando del espíritu que le vivificó, que le resucitó. Dice que en ese espíritu había estado predicando a los espíritus encarcelados. Sí ve que sí fue a hacer una campaña evangelística, sí ve que sí fue a sacar a Judas. No, espérese. Ahora necesitamos mirar el versículo 20 para saber cuáles eran esos espíritus. ¿A quiénes? Versículo 20. Es que me gusta porque la Biblia se habla por sí sola. A los que en otro tiempo, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé, recordamos los días de Noé. Ojo, que está hablando acá de almas, de personas, no está hablando de ángeles caídos, porque es que los que estaban allá encarcelados eran los ángeles caídos. Yo no sé por qué se nos mete tanto Hollywood, ala. ¿Saben? Constantine, yo no sé qué están viendo, y todo lo mezclan, y le creen más a eso. Claro, porque las enseñanzas que no son bíblicas se difunden así, ala. Por internet, usted los ve así. Ah, pero las bíblicas, ay, una rogadera, dele like. Ayer casi le quitan el canal de YouTube al pastor Carlos, eso fue terrible, yo fui la primera que casi me da un soponcio. Tuvieron que apelar allí a Google. Imagínense, yo casi quedo ahí fría en el piso. Bendito sea el Señor, se lo entregaron como a las 2 horas. Imagínense, sí, también. Pero, dijo él, es una voz de alerta, es un campanazo. Clink, 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 por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, la paciencia en los días de Noé mientras se preparaba el arca. ¿Qué hacía Noé mientras preparaba el arca? Pregunta. Vamos a verlo. ¿Lo vemos? Sí. En la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Listo? ¿Qué no está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro no está diciendo que el Mesías cuando murió se fue al infierno a predicar. No está diciendo eso, o sí lo está diciendo. Yo me callo la boca y llamemos al pastor Carlos para que mande a alguien de Cali y esté al frente de la congregación, porque le estoy engañando. No está diciendo eso el texto, pero de ahí se toman para decir, para el dogma de que él estuvo allá en el infierno predicando. No está diciendo eso. Entonces, se fue únicamente a predicarle a los de los días de Noé. Los demás, sí, total, para allá, para el Sheol. Pues no es la paila justamente, pero es para el Sheol, ¿no? Entonces, a los demás no los amo, a los demás, como dice una persona muy conocida acá en Colombia, de malas, ¿no? Los demás, de malas. ¿Será que el Señor es así? ¿Será que creemos que el Señor es así? Entonces, se usa el texto de Pedro. Fíjense cómo se usa el texto de Pedro para decir que el Señor murió y se fue a hacer la campaña evangelística al infierno. Pero es un mito, amados, es un mito, de verdad que es un mito. Dice que en ese espíritu que le vivificó, en ese espíritu que le levantó de los muertos, en ese espíritu estuvo predicando. ¿A quiénes? ¿A quiénes, su merced? Estoy desinflada, ¿sí estamos entendiendo o iniciamos desde el título? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Listo? Ok. Por eso Génesis 6.3 dice lo que dice. O sea, vamos a ir empatándolo todo. ¿Y cómo se llama? Empatándolo todo, no, sonó feo. Engaranándolo todo, ¿ok?
Por eso Génesis 6:3 dice lo siguiente: entonces Adonai, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mi espíritu. El pastor Carlos lo explica de esa cuestión de gobernar, del querer gobernar. Siempre el hombre queriendo gobernar, siempre queriendo gobernar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que el Señor estuvo con su espíritu, con ese espíritu, predicando y predicando y predicando y predicando y predicando en los tiempos de Noé. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de Noé. A través de Noé. A través de Noé. Por eso el mismo Pedro en 2 de Pedro 2:5, en 2 de Pedro 2:5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, predicador de justicia, predicador de justicia. ¿Cómo se predicaba en el tiempo de Noé por el Espíritu? ¿Y cuántos pregoneros de justicia hay acá? ¿Y cómo Noé era pregonero de justicia? En su carne, ¿no? Todo lo que... lleno del Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. En ese mismo Espíritu que actuó el Mesías. ¿El Señor predica a través de nosotros, sí o no? ¿De verdad? Y como viene y nos... ok, porque nos ha puesto su Espíritu. Nos ha puesto su Espíritu. Pero es difícil entender cómo el Señor predica por nosotros a través de su Espíritu. Mire, yo me voy a adelantar a algo. Y yo le voy a pedir a la congregación que esté orando porque estos 7 Shabbats van a ser decisivos, amados. A ver si entendemos la obra del Espíritu realmente. Lo que es y lo que no es. Porque así como el Mesías no estuvo en el infierno predicando, hay muchas cosas que el Espíritu de Dios no hace, amados. Muchísimas. Pero muchísimas. Vamos a celebrar Pentecostés, ¿no? Y entonces se nos ha enseñado la iglesia pentecostal, porque creemos en... Y cuando se habla de pentecostalismo, se hablan de movimientos extraños ahí físicos. Pero el celebrar Pentecostés o Shavuot es celebrar la entrega de la Torá. Si fueran pentecostales realmente andarían conforme a la Torá. Amén. Entonces ayúdenme a orar, porque yo sé que de acá en adelante van a venir inquietudes hartas, pero que sea el mismo Espíritu llevándonos a toda verdad, amados. Quiero cerrar con esto, 2 Corintios 5:10. Ay, no alcanzamos a ver que le arrebató las llaves, que le arrebató, sí, seguros. Bueno, de pronto nos podemos tomar un tiempo, unos 10 minutos de hoy en 8 días para mirar el tema de las llaves, ¿no? 2 Corintios 5:18 está hablando... Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Hablando acerca del ministerio de la reconciliación. ¿Se han escuchado? Entonces viene diciendo ese versículo que todos se saben, porque los que están en el Mesías nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Viene hablando esto el apóstol y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? ¿Qué? Que Vertica se puso brava conmigo y viene Paola y no reconciliación con la pastora, no. Ese no. Bueno, obviamente uno no tiene que andar peleando, pero el ministerio de la reconciliación no es ese. Y comienza a explicarlo. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Para qué nos reconcilia? Para que no vayamos al Sheol, señoras y señores. Es como si el Señor mismo viniera y rogara, papito, mire, obedezca los mandamientos. ¿Qué nos falta? Dios mío. Y el versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre del Mesías, como si Dios, mire, acá está el quid de acá está la clave. Mire lo que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, Shabbat tras Shabbat, Shabbat tras Shabbat, el Señor rogando por medio de nosotros, reconcíliese su merced, vuelva al eterno Dios. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliese con Dios,
¿No hacemos eso Shabbat tras Shabbat? ¿No hacemos eso? Como si como si el Señor, obviamente yo soy una vasija de barro totalmente débil, enclenque y lo que sea, pero es como si el Señor estuviera rogando a través de esta, la suscrita, reconcíliese con Dios. ¿Y cómo lo hace? Llenándome de su espíritu, para que yo no lo haga en la carne. Pero Jimena, cuando usted entra nadie se cae para atrás. Yo sé quién le dijo que eso era el espíritu. No. Yo no llego a la casa, ¿no? Yo papi, ¡pah! Para atrás. No. Y espero que no pase porque pues él es pesado, ¿no? No. Hola hermana Marlene, ¡pum! ¿En serio, Ala? ¿En serio? ¿Se está moviendo el espíritu del Mesías, sí o no? Acá. Estamos hablando nos está guiando a toda verdad, ¿no? Ah, pues usted es una mujer llena del espíritu, ¿no? ¿A cuántos paralíticos ha levantado la silla de ruedas? ¿Usted a cuántos? Y si alguna vez creo en los milagros, sí creo, pero no los hago yo. Yo no los hago. Alguien dijo una vez, yo soy el burro en el que va montado el Mesías, y sí lo soy. Mucho. ¿Por qué razón, antes de pandemia, los coliseos se llenaban con campañas de sanidad y milagros? ¿Por qué razón? Yo no veía el mismo enfermo sanado en diferentes campañas, ¿no? La misma señora cambiando de tinte. Una vez salió en YouTube y yo, ¡oh! Ok. ¿Y por qué cuando el COVID en el 2020 y en el 2021, ahí sí nadie hizo campañas de gloria, de sanidad y de milagros y de victoria? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se fue el espíritu acaso de ellos? ¿Se fue el espíritu de la tierra? ¿O realmente entendieron que el espíritu del Mesías no es show? Y que el espíritu en el nuevo pacto escribe en mi mente y en mi corazón sus mandamientos para que yo ande conforme a su Torá. ¿O por qué razón creen que se conecta el monte Sinaí cuando se recibió las tablas de los mandamientos con Pentecostés? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos rechazaron la predicación de Noé y fueron al Sheol, al lugar de tormento, encarcelados totalmente. Pero no quiere decir que Yeshua les fue allá hasta predicarles, no, lo que predicó Jesús, lo que predicó Yeshua fue cuando estaba en vida, amados. Resucitó y 40 días también estuvo, diciéndoles, esperen que ya casi viene la promesa, esperen que ya casi viene la promesa. Y me parece precioso este tiempo porque esperen que ya casi viene la promesa. En Shavuot vamos a celebrar esa bendita promesa del Espíritu. Ok, vamos a dejar hasta ahí. ¿Amén? ¿O más? No, ya están cansaditos. Vamos a orar, amén. Y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Ahora les digo, esta es la apertura a lo que vamos a comenzar a hablar a partir de estos próximos servicios. Amén. Eterno Dios, damos gracias a ti, Señor, Dios soberano, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Gracias por este tiempo de Shabbat, Señor. Gracias, Padre amado, porque cada día, Señor, nos quitas más capas de ignorancia de nuestros ojos, Señor. Cada día nos quitas más capas de ignorancia de nuestro corazón, Dios eterno. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu, Dios de los cielos. Gracias por esa llenura de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tu espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Gracias porque no nos has dejado solo, nos has dejado, Señor, un asesor legal, un asesor jurídico como lo es tu espíritu, Señor, para enseñarnos la instrucción, la Torá, la norma de normas, Señor, Dios de los cielos. Padre, te damos gracias, Señor, pero no cesaremos de orar por nuestras familias. Y yo le pido, por favor, que usted se tome este tiempo para orar por su familia, para que recordemos siempre la narración del rico y Lázaro. Padre, de verdad, Señor, en esta tarde, Señor, con nuestro corazón, Dios de los cielos, con nuestro entendimiento, con nuestra humillación delante de ti, Señor, clamamos por nuestra familia, Señor, clamamos por nuestros seres amados, Señor. No permitas que vayan al Sheol, Señor, no permitas que vayan al lugar de tormento, Señor. Sé que muchas veces nos quejamos, Señor, sé que muchas veces con ellos de pronto discutimos,
discutimos, nos molestamos por una cosa o por la otra, pero es nuestra familia, es la familia que tú nos diste, Señor, y tú no te equivocaste dándonos la familia que nos diste, Señor, y estamos clamando por ellos, Señor, para que no pase como la narración de Rico y Lázaro, que no sean como el rico, Señor, sino que todo lo contrario, sean como ese hombre en la cruz, Señor, que en medio de su pecado reconoció que tú eras Yeshua, el Mesías, el Rey, y te dijo, Señor, a ti, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que nuestra familia, Señor, pueda decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y que tú a ellos también les des esa esperanza de llevarles al paraíso. Padre, oramos por ellos, Señor, Dios del cielo, y te damos gracias, Señor, por este cierre de Shabbat, el primero, Señor, de la cuenta del Omer, Dios de los cielos. Ya está oscureciendo, ya está cayendo el sol, Señor, y por la Biblia tú nos enseñas, Señor, que ya va a iniciar un nuevo día, el día primero de la semana. Padre, oro, Señor, para que estas preciosas personas que están aquí congregadas, Señor, que están viendo el mensaje por Zoom o por YouTube, tengan una semana, Señor, en donde puedan, Dios de los cielos, tener ese momento de arrepentimiento, Señor, entendiendo que la esperanza eres tú, Señor, Dios soberano. Gracias por esta semana que viene, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua Mesías, Señor Dios nuestro. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Despedimos a nuestros amigos de YouTube. Si usted vive en la ciudad de Tunja y no tiene un lugar en donde congregarse, nos congregamos todos los sábados a las 4 de la tarde en el barrio Asís. En la descripción del video va a estar el número de WhatsApp y también la dirección de la iglesia para que por favor también, si quiere, nos acompañe y que le dé like, que le dé me gusta también. Denle me gusta al video. Ahorita ya lo vamos a subir, dele me gusta y también si puede compartir, compártalo. Bendiciones a nuestros amigos de YouTube.